Un saludo a toda la audiencia que en este día está escuchando esta reflexión. Bienvenidos a la reflexión del personaje bíblico. Hemos dejado una pequeña encuesta en la comunidad para que tú puedas votar. Hemos ofrecido 4 opciones. Puedes votar por la que tú quieras o puedes escribir en comentarios qué personaje, sea hombre o mujer, quieres que mencionemos en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Hoy me gustaría hablarte sobre Jonás. Hemos compartido mucho de este personaje, ¿verdad?, en este canal. Hoy con una enseñanza totalmente diferente. ¿Qué puedo aprender de la vida de Jonás? Jonás es un profeta menor del Antiguo Testamento. En el libro que lleva su nombre puedes obtener su historia, puedes obtener más información. La historia de Jonás es única porque muestra el amor y la misericordia de Dios no solo hacia Israel, sino también hacia otras naciones. A través de su experiencia, la de Jonás, podemos aprender muchas lecciones sobre la obediencia, la gracia de Dios y nuestro propósito en los planes de Dios. Como siempre, vamos al contexto histórico. Jonás fue un profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Dios lo envió a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, una nación, como ya sabemos, enemiga de Israel. Su misión era llamar al arrepentimiento a los ninivitas para evitar su destrucción. El libro de Jonás está dividido en 4 partes. La primera parte, Jonás capítulo 1, habla sobre el llamado de Dios y la huida de Jonás. El segundo capítulo habla sobre la oración de Jonás y su restauración. El capítulo 3 del libro de Jonás habla sobre la obediencia de Jonás y el arrepentimiento de Nínive. Y por último, el capítulo 4 habla sobre la actitud de Jonás y la misericordia de Dios. El capítulo 1 menciona cómo Dios ordena a Jonás que vaya a Nínive a proclamar su mensaje, pero Jonás huye en dirección opuesta. Se embarca en un viaje a Tarsis y huye del llamado de Dios. Durante el trayecto, Dios envía una tormenta y Jonás es arrojado al mar, donde es tragado por un gran pez. Este es el resumen del capítulo 1 de Jonás. El capítulo 2 habla sobre la oración de Jonás. En el vientre del pez, Jonás ora a Dios en arrepentimiento y alabanza, y Dios en su misericordia hace que el pez lo vomite en tierra firme. Ya en el capítulo 3, Jonás finalmente obedece y predica en Nínive. Los habitantes, desde el rey hasta el pueblo, se arrepienten y Dios perdona la ciudad. El último capítulo, Jonás, capítulo 4, es curioso porque Jonás se enoja con Dios porque Dios perdona a Nínive. Y Dios le enseña una lección sobre su compasión mediante una planta que le da sombra y luego se seca. Una planta en la que Jonás no hizo nada. Ni sembró, ni abonó, ni regó. Eso lo hizo el Señor. Y a través de esa planta, esa comparativa, Dios le enseña esta lección sobre su misericordia, sobre su compasión a esta nación de Nínive. Hay enseñanzas en estos 4 capítulos de Jonás. La primera enseñanza es que tú y yo no podemos huir del llamado de Dios. Jonás intentó escapar de la voluntad de Dios, pero aprendió que Dios es soberano y siempre cumple su propósito. ¿Te ha pasado alguna vez que has intentado huir del llamado de Dios? Cuando Dios nos llama a una tarea, debemos obedecer en lugar de resistir. No puedo huir del llamado de Dios. Esta es la primera lección. La segunda lección, o la segunda enseñanza, es que Dios es misericordioso con todos. Sí, con todos. Jonás quería que Nínive fuera destruida, pero Dios mostró compasión cuando se arrepintieron. Tú y yo
Debemos reflejar el amor y la gracia de Dios hacia todos, incluso hacia aquellos que consideramos enemigos. Otra lección, otra enseñanza, el arrepentimiento. Lo creas o no, el arrepentimiento trae restauración. Los ninivitas fueron perdonados porque se humillaron y se apartaron de su maldad. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. No vale con decir, Señor, me arrepiento, perdóname. Amén. No. Tiene que ser algo que nazca del corazón. Tiene que haber un quebrantamiento. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento trae restauración. Otra lección importante. Dios usa las circunstancias para corregirte a ti y para corregirme a mí. Jonás fue tragado por un pez hasta que aprendió la importancia de la obediencia. A veces Dios permite pruebas para redirigirnos a su voluntad. ¿Qué iba a hacer Jonás dentro del vientre de un pez? ¿Qué iba a hacer? Es que sería la muerte. Ponte en la situación de Jonás. Imagínate que un gran pez nos come. ¿Qué hacemos tú y yo en el vientre del pez? Esperar la muerte, sinceramente. Ese pez empieza a tragar agua, podríamos morir ahogados, los gases, los líquidos que hay dentro de ese pez podían matarnos. ¿A qué te agarras en esa situación? ¿A Dios? ¿Quién te puede sacar de esa situación? Dios. Dios permite las pruebas para que tú y yo nos enfoquemos en Él, para redirigirnos a Él. Nuestra actitud debe reflejar la compasión de Dios. Esta es otra enseñanza. Jonás estaba más preocupado por su comodidad que por la salvación de una ciudad entera. Debemos preocuparnos más por las almas perdidas que por nuestros propios deseos. Y se empieza primero en la familia. Saber el destino de la familia que no conoce a Dios debe traer temor a nuestra vida. Si tú y yo sabemos que nuestra familia inconversa va derechita al infierno, debería darnos temor de Dios. Porque sabemos el castigo, el mal que les va a llegar. Por eso tenemos en nosotros la opción de predicarles de Cristo, predicar a Cristo, predicar arrepentimiento. Pero como estamos cómodos, como Jonás, que por la salvación de nuestra familia, pues no nos preocupa. Debemos preocuparnos más por esas almas perdidas que por nuestros propios deseos. Dios tiene un propósito mayor y que su amor y misericordia cada día se extienden a todas las naciones y nuestra responsabilidad es obedecer su llamado, es mostrar su amor, es vivir con una actitud de humildad, de compasión. En la historia de Jonás podemos encontrar muchas lecciones muy importantes para nuestra vida. Hoy en día muchas personas tienen exactamente las mismas actitudes de Jonás, incluso nosotros, ¿eh? Por eso el Señor nos llama a hacer una reflexión en nuestra vida, si en verdad estamos dispuestos a todo para llevar a cabo la decisión que hemos tomado, aunque esa decisión esté equivocada. Jonás estuvo dispuesto a ir totalmente en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que saber que conocer la voluntad de Dios y rebelarnos abiertamente contra su voluntad es pecado. Significa ir en oposición contra Dios, lo cual trae siempre consecuencias dolorosas a nuestra vida. Siempre nuestra rebeldía nos lleva a vivir vidas estériles, es decir, podemos hacer lo que nosotros queremos, pero sin la bendición de Dios en nuestra vida. Qué trágico, ¿verdad? Pues Jonás estuvo dispuesto a ir totalmente en contra de lo que Dios le había dicho. Jonás estuvo dispuesto a pagar un precio por su mala decisión.
Es que es curioso porque hacer lo que hizo Jonás significaba muchos días de viaje, porque para llegar al puerto de Jope tuvo que hacer un viaje de más de 3.000 kilómetros. Era un viaje cansado, no era nada barato, pero Jonás estuvo dispuesto a hacer ese viaje para huir de Dios. Luego Jonás pagó el precio de su pasaje. Es que pagó dos pasajes, 2 peajes. Pagó el precio por esa mala decisión, huir de Dios, y luego pagó el precio del barco en el que se subió. Jonás estaba dispuesto a pagarlo. Dios había enviado a Jonás desde Israel a Nínive, una distancia de casi 3.000 kilómetros. Tenía que pagar un precio, tenía que invertir para ir a donde lo había enviado Dios. Es mejor pagar el precio para hacer la voluntad de Dios que pagar el precio de rebelarnos contra Dios. ¿Qué precio estamos pagando ahora nosotros en nuestra vida? Jonás estuvo dispuesto a hacer que también otros sufrieran las consecuencias de su mala decisión. Las malas decisiones que tomamos hoy van a afectar no solo a nuestra vida, sino a las personas que nos rodean, empezando por la familia, esposa, esposo, hijos, padres, hermanos. Jonás se subió a un barco para huir de la presencia del Señor, y en ese barco iban muchas personas. Y Dios hizo que se levantara una tempestad tan grande que pensaron que el barco donde iba Jonás y otras muchas personas se iba a partir en 2, pero a Jonás le dio igual. Muchos en el barco estaban angustiados, atemorizados, sufriendo las consecuencias de la mala decisión de Jonás. Pero él estaba durmiendo, tratando de ser indiferente a lo que estaba pasando, tratando de no aceptar que por su culpa todos estaban siendo afectados. Hasta el patrón del barco le pidió a Jonás que orara a Dios para que la tempestad se calmara. Ora a tu Dios, para que no muramos aquí. Pero no vemos a Jonás orando, no vemos a Jonás pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando sabemos que lo que está ocurriendo es a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestro pecado, no sentimos paz en el corazón ni para orar pidiendo ayuda a Dios. Sabemos que la solución la tiene Dios, pero aún así pasamos totalmente de Dios. No queremos arrepentirnos. Este es el día en el que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar en nuestro corazón. ¿Estoy actuando como Jonás? ¿Estoy siendo yo un Jonás en mi familia? ¿Será que el barco de mi familia está pasando por una gran tempestad llamada enfermedad? ¿Llamada escasez a causa de mi rebeldía? ¿De mi decisión? ¿De mi actitud? El Señor nos llama a cada uno de nosotros a reconocer que nuestras malas decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan también a las personas que están con nosotros, a nuestra mujer, a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestros padres. ¿Estás actuando como Jonás? Es interesante que meditemos en ello. Es importante que lo hagamos, porque muchas veces actuamos como Jonás. Pero también actuamos como Pedro, actuamos como Judas, actuamos como tantos hombres y mujeres de la Biblia, que cada uno de ellos tiene siempre una lección para nosotros. Es el tiempo de reflexionar. ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy huyendo del llamado de Dios? ¿Ese llamado de Dios a mi vida? ¿Estás huyendo de la presencia de Dios? ¿Estás mostrando rebeldía a Dios? ¿Te has enfadado con Dios por algo? Uno de los temas centrales de la historia de Jonás es la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Estoy siendo obediente a la voluntad de Dios o estoy desobedeciendo? Jonás al principio se niega a ir a Nínive porque no quería que los habitantes de esa ciudad se arrepintieran. Es decir, Jonás no quería que Nínive fuera perdonada por Dios.
y en lugar de seguir la dirección que Dios le daba, opta por huir subiendo a un barco hacia Tarsis. Y como sabemos, no puede escapar del plan divino. Tú y yo no podemos escapar de la presencia de Dios. Adán y Eva pretendieron esconderse de la presencia de Dios detrás de los árboles. Aunque intentemos huir de lo que Dios nos llama a hacer, no podemos escapar de su voluntad, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y nuestra responsabilidad es obedecer. ¿Hay áreas de nuestra vida donde estamos desobedeciendo a Dios? ¿Qué pasos podemos tomar para alinear nuestra voluntad con la suya? Al igual que la historia de Jonás nos habla sobre la obediencia a Dios, también nos habla sobre la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros, pero un día esa misericordia va a decir: hasta aquí llega. Cuando Jonás llega a Nínive y predica el mensaje de arrepentimiento, los habitantes de la ciudad se arrepienten sinceramente, desde el rey hasta el más humilde, hasta los animales. Dios, en su infinita misericordia, perdona. Y Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar. Y esta es una de las cualidades más hermosas de Dios: su disposición a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente, sin importar lo graves que hayan sido sus pecados. Jonás, como muchos, no comprendía por qué Dios perdonaba a un pueblo pagano, enemigo de Israel. Y ese sentimiento nos debe llevar a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que consideramos enemigos o personas que nos han hecho daño. Dios nos enseña a través de Jonás que su amor no tiene fronteras y que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Jesús lo dijo: ama a tus enemigos. ¿Cómo respondemos cuando vemos que otras personas, incluso aquellas que no compartan nuestra fe, experimentan la gracia de Dios? ¿Somos capaces de amar a aquellos que nos han herido o nos resultan difíciles de aceptar? Es que hay tantos temas, tantas aplicaciones que podemos aplicar, nunca mejor dicho, a nuestra vida sobre este personaje, Jonás. Por supuesto que luego llegará la disciplina, el propósito de Dios. Imagínate la experiencia de Jonás en el interior del gran pez. Esto habla sobre la disciplina de Dios. En lugar de destruirlo, Dios lo redirige. Permite que Jonás pase por una experiencia difícil para que se arrepienta y se vuelva a Él. Y esto nos debe recordar que las pruebas, las dificultades, no siempre son castigos, sino que pueden ser medios por los cuales Dios nos enseña y nos guía hacia su propósito. Las pruebas son oportunidades para crecer y para obedecer. Y la historia de Jonás es un llamado a la obediencia, a la misericordia, al amor hacia los demás, a reconocer que el plan de Dios es mucho más grande que nuestras limitaciones. A través de Jonás, Dios nos muestra que aunque a veces intentemos huir de su voluntad o no entendamos su misericordia, Él sigue siendo fiel a su propósito. Y su amor se extiende a todos. Haz una autoevaluación. Examínate a ti mismo. ¿Estamos obedeciendo a Dios en todo lo que nos llama a hacer? ¿Somos conscientes de su misericordia y la extendemos a los demás? Y por último, ¿puedes ver las dificultades como una oportunidad para acercarnos más a Él? La decisión depende de ti.